De opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy lunes 14 de enero, además un día muy especial para los venezolanos y especialmente para los larenses, que es el Día de la Divina Pastora. Y de eso vamos a conversar en el programa. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Cercaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y en la conducción, como siempre, por aquí con ustedes, querida audiencia, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Y de una vez les dejo los contactos, porque esta es RCR, la radio que se ve, para que nos vean y nos comenten y nos manden sus preguntas e inquietudes por rcr.tv a través de Periscope, RCR750, por el Twitter, RCR750, el Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, y por los teléfonos 0212-482-9750. Bienvenidos todos, Aquí se habla libertad. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Rocío, feliz día de la Divina Pastora, y tenemos en la línea a el padre Alfonso Maldonado, que él es el vicario de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, que precisamente lo estamos llamando para que nos comente cómo está el Día de la Divina Pastora. Bienvenido, padre. Bienvenido, padre. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están ustedes? Bien, cuéntenos, padre, ¿por qué esa devoción que ha ido creciendo año a año por la Divina Pastora? Que la gente, bueno, yo lamentablemente este año no pude ir porque, bueno, cayó lunes y nos reincorporamos en el trabajo, pero también siento la necesidad de ir cada vez que se conmemora el 14 de enero, el Día de la Divina Pastora. Cuéntenos usted por qué este fervor, por qué ha ido en aumento, por qué se llenan las calles. Es muy milagrosa la Virgen de la Divina Pastora, ¿no? Bueno, yo no sé si sea muy milagrosa, más bien yo lo que creo, o sea, sí lo es, ¿no? Pero lo que quiero pensar o me gustaría resaltar es cómo en medio de la situación que se está viviendo, la gente ha conseguido refugiarse en el mejor sentido del término en Dios, como hacer los fundamentos para lo que puede ser el mantenerse, lo que ya han llamado algunos, lo que es la resiliencia. De tal manera que hay ciertamente una devoción que es increciendo, y eso desde el siglo XIX, y que por supuesto llama mucho la atención. Uno como sacerdote ve ahí lo que es la acción de la gracia, la acción de Dios, pero por otro lado yo valoro muchísimo que además de los favores habituales de personas que están enfermas o qué sé yo, no sé, personas que desean tener un hijo y no pueden tenerlo, detalles de ese tipo, hay gente que sencillamente ha conseguido en el Señor lo que es su refugio. Ha descubierto que en medio de toda la inestabilidad que hay, lo que se mantiene firme es el Señor. Y creo, y yo lo siento así, lo percibo de esa forma. Así es. Y además, bueno, yo creo que, pienso que además es diferente a las otras concentraciones y devoción que hay a nivel mariano en el mundo, como es el de la Virgen de Guadalupe, el de la Virgen de Fátima, ¿no? Que esta Virgen pues está en su templo en Santa Rosa y sale a peregrinar por toda la ciudad de Barquisimeto, ¿no? Sí, la de Guadalupe más bien una peregrinación, la gente se traslada a lo que es Ciudad de México, a lo que es el santuario de la Virgen de Guadalupe. En el caso de Fátima, la gente también acude, y lo que es un recorrido al interno del espacio central, que es inmenso, del santuario, que tiene un espacio central, una especie de plazoleta de extensión muy grande, pero no es como esta peregrinación, o esta procesión, mejor dicho, que implica un traslado sobre hombros que requiere, por supuesto, de cantidad de colaboradores,
inclusive para que pueda existir el espacio para poder trasladar o cargar a la Virgen. También es un detalle que solamente se tenga que aguantar el peso vertical y no los empujones horizontales. Entonces hay una serie de elementos que son como muy interesantes y muy típicos. Yo inclusive tuve la oportunidad de participar en el 2017, justamente por asunto de la Vicaría de Derechos Humanos, de una salida de la Divina Pastora, creo que fue hacia el mes de junio, y en ese momento no había ninguna de las grandes logísticas que hay para el 14, y sin embargo hubo una gran concentración de personas, y de nuevo el recogimiento que había, o sea, el sentido de encontrarse con lo sagrado, con lo divino. Con lo divino no me refiero solamente a la Divina Pastora como Virgen, sino al trascendente, a lo que es la presencia del Señor. Pues era algo que llama la atención de lo que es la devoción de la gente. Ahora, una última pregunta, Padre Alfonso. ¿Cuál es la petición de este año que el señor obispo, cuál es la intención especial de este día 14 de enero del 2019? Bueno, diríamos que todo parte o toda la temática de la procesión se encuentra centrada en lo que se llama la ruta de la santidad y que corresponde a una inspiración de un recorrido a partir del documento sobre la santidad que sacó el Papa Francisco. El obispo ha hecho alusión, por supuesto, a lo que es la santidad, pero en el contexto de la realidad que vive Venezuela, e inclusive en momentos muy aplaudidos de su homilía habló sobre que él había elevado la petición el año pasado, justamente en la misa de la tarde, de que el siguiente 14 de enero se pudiese llevar sobre los hombros a la Divina Pastora en un país en libertad. Y lo recordó en la homilía de hoy, de esta mañana, diciendo que ya se comenzaba a vislumbrar esos aires de libertad. Entonces, el obispo se centró, por supuesto, en lo que es la situación, en lo que es el problema, en lo que es la responsabilidad que hay en las autoridades, sobre todo este desastre, y al mismo tiempo desde allí tiene que ver con lo que, o sea, aludió a lo que es la fe, y al mismo tiempo a lo que es el desafío de ser santos, teniendo en cuenta que el Papa Francisco es muy aterrizado. Entonces ser santos en este momento, en este lugar, en estas circunstancias, y no en las circunstancias paradisíacas que a mí me gustaría a lo mejor vivir. Bueno, muchísimas gracias, Padre Alfonso Maldonado, vicario de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Él está allá en Barquisimeto, obviamente, nosotros estamos aquí, y como dice uno de nuestros lectores y oyentes por el canal YouTube, que la Divina Pastorcita nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer y ganar la libertad. Gracias. Amén. Y seguimos en contacto. Amén. Hasta bien, luego. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Y nosotros vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, y en el libro del día, Víctor, tenemos una publicación que está recién salida del horno, que todavía no se ha hecho una presentación foro, que esperamos hacerla pronto. Se hizo una primera presentación corta en la Feria del Libro del Oeste, y es el libro El Estado que cura, Epistema y Modernidad Sanitaria Venezolana en el primer siglo de la República, del doctor Gustavo Villasmil Prieto. Que está en el teléfono. Está en el teléfono. Adelante, bienvenido, doctor Gustavo Villasmil. Queríamos entonces una breve descripción de este libro para nuestros oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Víctor, feliz año para ustedes, todo el equipo y toda la audiencia. Sí, efectivamente, un trabajo muy querido, largamente editado y paseado por nuestros quehaceres universitarios, que bueno, pudo salir a la luz en la reciente feria del Libro del Oeste, allá en las instalaciones de la Universidad Católica, que agradezco tanto por gentileza del esfuerzo editorial de CEDICE y de la compañía editora El Nacional. ¿De qué se trata? ¿De qué va esto? Muy simple, tiene que ver, y por Dios que está más vigente que nunca después de lo que hemos vivido aquí en mi hospital en las últimas 48 horas, tiene que ver con una idea que está profundamente incrustada en el imaginario, no solamente colectivo, sino además de las élites políticas venezolanas del siglo, de los 20 sin duda, que es la idea de que el Estado es el que cura, de que el Estado está en posesión de todos los medios, de todos los saberes, de todas las tecnologías, de todas las potestades, de todas las habilidades necesarias para curar.
Cualquier venezolano observador de la realidad sanitaria de nuestros días, no hay que explicarle mucho, que eso de hace mucho que dejó de ser cierto. El Estado venezolano no puede garantizar que arranque una planta eléctrica en un hospital si se va la luz, mucho menos meter un catéter en una arteria coronaria para desobstruirla, o calcular las coordenadas de un rayo y una radiación ionizante en un paciente con cáncer que requiera ser radiado. El Estado venezolano no tiene ni idea de eso, ni siquiera de qué estamos hablando. Pero ¿por qué se persiste en la idea de que el Estado te va a curar? Pues como lo demuestro, creo demostrarlo modestamente en ese trabajo, es porque es una idea muy antigua, es una idea que trajeron los Borbones. Antes, cuando Carlos III, con la expedición de la vacuna, obviamente porque lo poquito que se podía hacer por un enfermo en la época estaba en manos del Estado, pero eso en Venezuela tiene como 40 años que debe de ser así. Entonces yo no entiendo qué hacemos nosotros rindiendo tributo a una idea muy noble que tuvo ejecutores importantes, pero que, repito, hace 40 años por lo menos que dejó de ser así. Entonces del Estado que cura o que prometió curar, tenemos que mudarnos una idea que es mucho más elaborada, que es el Estado que procura, que busca entre los privados, entre las organizaciones no gubernamentales, entre factores incluso fuera del país, aquellas potestades, medios, saberes y tecnologías necesarios para hacer lo que nos interesa finalmente, que es curar a un venezolano. Del Estado que cura hay que pasar al Estado que procura. De eso va el libro. Y yo creo que en toda América Latina he oído y he tenido oportunidad, he estado en otros países, he podido reunirme con médicos y es el mismo dilema que usted tiene también planteado, y es que ya es insuficiente el servicio y la calidad de servicio provisto por el Estado y hay que abrirle espacios a favor del ciudadano de opciones privadas que puedan contribuir y que puedan dar la talla allí en los espacios donde el Estado ya no puede más. Totalmente, y por eso es que en el trabajo en que nos estamos empeñando ahora y que también pues espero pueda ver la luz de la lectoría interesada en este año tan difícil que hemos iniciado, se argumenta en ese mismo sentido. ¿Cómo es posible que desde el Estado, pero no de un Estado verticalista, un Estado omnipresente, un Estado que se mete hasta en la vida privada de la gente, no, sino un Estado que procure, un Estado que gerencie, es posible colocar, procurar y colocar los esfuerzos que se requieran, incluso más allá del Estado, desde el mercado, que es una mala palabra que en los medios médicos venezolanos y iberoamericanos no se puede pronunciar, no, yo sí hablo de mercado, porque hay soluciones que las puede aportar el mercado y no el Estado, todo en aras, repito, de colocar el recurso bendito que salve la vida, en este caso un venezolano, allí a donde interesa, que es en la cabecera, en su cabecera de hospital, a la cabecera del venezolano enfermo. Todos los demás es música de fondo, Víctor, Rocío. Todo lo demás es de una importancia absolutamente secundaria cuando lo que está en juego es nada más que la vida de un venezolano que no eligió estar así. Por eso es que creo que es tiempo ya de rendir últimos honores y tributos a la vieja y borbónica idea del Estado que cura y movernos rápidamente, para que no nos deje el bus de la historia, a la idea del Estado que procura en alianza con el tercer sector, ONGs, y con el sector privado, a partir de mecanismos de mercado. De eso hay que empezar a hablar aquí, pero vengo a hablarle a mis estudiantes de pregrado. Es mi deber. Así es, bueno. Así es, muchísimas gracias al doctor Gustavo Villamil, pero quiero promover el libro, Rocío. Sí, claro. El Estado que cura está en la librería de Se Dice Libertad, Episteme y Modernidad Sanitaria Venezolana en el primer siglo de la República, 1830-1936, Gustavo Villamil Prieto, y hay que decir algo, todo médico y todo estudiante de medicina tiene que pasarse por este libro. Sí, señor. Y bueno, pronto estará en algunas librerías del país también. Gracias, doctor gracias, Villamil. Y nosotros seguimos luego del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y en Ventanilla hacia América Latina, Víctor, ¿quién tenemos? Tenemos a Iván Méndez, editor de Opinión y Noticias. Iván por Caracas, arroba Iván por Caracas. Ya lo tenemos en contacto. Iván, ¿cómo estás? Buen día, Víctor. Buen día, Rocío. Hola, buenos días. ¡Feliz año! Feliz año. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, tenemos que desarrollar en 10 minutos una agenda amplia, así que tienes toda nuestra atención. Bueno, la agenda iba a iniciar por el bloqueo que viene haciendo el gobierno de Wikipedia, ¿no? Porque la Wikipedia estuvo reflejando el cambio de estatus relacionado con Juan Guaidó y con la presidencia del país. Le iba a sugerir a los usuarios que recuerden que pueden montar VPNs en sus equipos que los descargan gratis de internet y esto les permite ver los sitios bloqueados. Siempre les hemos estado informando esto. Pero, Ivana, por cierto, a mí me dijeron que la plataforma de navegación Opera tiene además un VPN incorporado, ¿no? Sí, Opera tiene un VPN incorporado al navegador y hay dos servicios, el Wine como viento, WinScribe, lo voy a poner ahorita en mi Twitter, @Iván por Caracas, y está TunnelBear, que te regalan gigas gratis al mes de navegación, porque el de Opera algunas veces no te permite navegar todos los sitios que querrías ir, de los bloqueados, pero te permite la mayoría. ¿Está bien? Sin embargo, hoy amaneció encendida la noticia en el área de tecnología, porque William Peña publicó un artículo mostrando un proyecto de la nueva ley de ciberespacio que se va a discutir en la ANC, en la Asamblea Nacional Constituyente. Y es un instrumento totalmente totalitario, donde el Estado toma el control del ecosistema digital, se asumen prerrogativas como para ir a las compañías operadoras, exigir las bases de datos de los usuarios, incluso les exige que ellos denuncien cuando un usuario afecta las buenas costumbres, la reputación o lo que ellos consideran que es la paz del ecosistema. Es un proyecto de 47 artículos que es realmente fuerte, Víctor y Rocío. Aquí lo estoy revisando. Caramba, bueno, no sé. ¿Y qué va a ser el ecosistema de organizaciones asociadas a la libertad digital para contrarrestarlo? ¿Cómo se puede encarar un proyecto totalitario de esa magnitud? Bueno, lo primero que estamos buscando hacer es informar a la gente, ¿no? Fíjate que porque yo lo monté hoy en la plataforma Script y fue bloqueado. O sea que de alguna manera entes le escribieron a esta gente para que lo retirara. Ya yo les pedí información. Pero toda la mañana hemos estado hablando del tema, organismos como la Internet Society, periodistas de La Fuente, y hay que ir sumando personas y organismos para informar sobre eso y empezar a combatirlo. Inclusive he hablado con personas de algunas de las operadoras y están muy preocupados porque el articulado es realmente fuerte. O sea, el articulado, prácticamente el Estado puede tomar posesión de la infraestructura crítica de las operadoras, si ellos consideran que es necesario para prevenir una amenaza. O sea, mira la redacción. Es que te voy a leer algún extracto pequeño. O sea, por ejemplo, ellos mezclan con interés público, interoperabilidad, con todos los técnicos, son todos los términos técnicos, protección de datos, protección de defensa y tal, el no repudio. Entonces el no repudio se va transformando a lo largo del articulado en eso, pues en vigilar, en censurar, y viene con una carga de multas increíble, de 100.000 a 400.000 unidades tributarias para las empresas y hasta 200.000 unidades tributarias para las personas que infrinjan la ley, ¿no? Sí. Y se va a crear un organismo autónomo.
Bueno, otro organismo autónomo de censura. De censura y persecución y represión también, pues totalmente. Sí, mira, fíjate que ellos te definen los conceptos con los que va a trabajar la ley. Entonces son amenaza, es una causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede resultar en daño a un sistema o los activos de la seguridad del ciberespacio venezolano. Porque ahora el ciberespacio venezolano pasa a ser de dominio del Estado. Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela, los datos, ciberdefensa, ciberseguridad, ciberterrorismo, ciberterrorista, porque ahora nos definen como ciberterroristas. ¿Y quién es el autor de ese proyecto? Circuló aparentemente en un grupo de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, de los que se hacen llamar diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. No está firmado, solamente indica en los últimos artículos que la directiva, que está conformada por 4 personas, va a ser nombrada y reporta directamente al presidente de la República. Y además que ellos tienen responsabilidad penal, es decir, como para que esos directores no se les ocurra en algún momento, pues, mira, vale, no censuren esto, ¿no? O sea, van a estar totalmente bajo control del Ejecutivo centralizado. Exactamente. Y van a crear 4 subsistemas para controlar toda la parte de informática forense, lo que ellos llaman incidentes telemáticos, criptografía nacional. O sea, está muy bien montado. Se ve que está muy trabajado porque derogan la ley de infogobierno, deroga varias leyes de aprobarse, ¿no? Según esta eso debe ser copia fiel y exacta de la ley cubana de eso y de todas esas leyes que en países socialistas y comunistas pues han estamos bajando para estudiarlas y compararlas, ¿no? Bueno, yo creo que además debemos hacerle seguimiento y yo te propongo que la próxima semana hagamos un programa completo con otros invitados además de ti para estudiar esa ley, porque bueno, la única forma de encarar esto es mediante precisamente la reacción ciudadana. Dando a conocer adefesio. Pues. Sí, exactamente. De entrada en Iván por Caracas está el enlace, el artículo de William Peña, y está un nuevo enlace para que la gente descargue la ley y la lea, y la discuta, y la difunda, porque realmente está compleja. Exactamente. Así es. Ahora, yo he notado, Iván, en mi propia experiencia ciudadana, de que el Internet está siendo ralentizado de tal manera que ahora es difícil bajar incluso Netflix, etcétera, ¿no? Sí, sumado al ataque frontal a Wikipedia, o sea, el bloqueo, junto a medios como El Pitazo, todos los medios que lo hemos denunciado aquí, pues La Patilla, El Pitazo, El Nacional, o sea, prácticamente desde CanTV tú no puedes leer El Nacional, los enlaces todos te caen muertos. Tienen más de 20 días ralentizando el servicio de CanTV. Yo hablé con con uno de los proveedores y me dicen que sí, que hay una ralentización que es evidente. Yo me imagino que es como ensayando o preparando un posible blackout, pues digamos si todo este movimiento cívico que está avanzando en torno a la figura del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, va escalando y la gente empieza a manifestarse, yo no dudaría en que ellos empiecen a apagar el Internet en ciertos sitios, porque esta ralentización obedece a eso. En todos los países donde empieza a pasar esto, es el paso previo al apagón, pero selectivo, ¿no? Y como lo dices, Víctor, es evidente, ya no puedes subir archivos. Hay franjas horarias donde el AVA es totalmente disfuncional. Los otros servicios privados han venido mermando, porque donde fallan o donde caen o donde tienen una afectación, no lo reponen, no lo reparan. Por ejemplo, yo tengo 3 meses sin servicio, que era un operador privado, y estoy como tú, Víctor, utilizando el AVA como segundo servicio. Pero me llamó la atención que ayer, probando VPN, utilizando un servicio de estos móviles de una de las operadoras, el VPN no funcionaba. Sí, entonces, también están bloqueando los el VPNs. Internet móvil también. Sí, por cierto, se acaba de comunicar conmigo de nuevo el padre Alfonso Maldonado. Promar TV y los demás canales regionales acaban de censurar a Monseñor Víctor Hugo Basabe posterior a la homilía, cuando comenzó a hablar de la situación del país. Fue lo mismo que el año pasado, es que no sé si es el mismo obispo de allá de Barquisimeto que también, ¿te acuerdas? Que incluso fue el SEBIN. O sea que también hay una responsabilidad social empresarial en esto, de tampoco tú prestarte a ser bloqueador y censor, ¿no? Sí, a eso volvemos. Ese tema tú siempre lo traes a colación, Víctor, y es muy importante, porque las empresas se vuelven bloqueadoras con una llamada telefónica, porque ni siquiera es que reciben oficios.
Entonces, ¿dónde queda su responsabilidad social? ¿No? Ese tema lo hemos abordado y aprovecho esta coyuntura para decirlo. O sea, no puedes sumarte, sobre todo en este momento país tan crítico, sí, no se le puede pedir coraje a los demás si tú no tienes un mínimo de coraje. O pedir que los demás te apoyen al momento en que te violenten tu infraestructura, o te destruyan, o te roben, si tú ni siquiera das un paso por lo menos cercano a la legalidad. Ni siquiera les estamos pidiendo que sean héroes. Estamos pidiendo empresas, ¿no? Pero coraje. Que se mantengan en una legalidad, o que nos muestren, mira, es que me llegó un oficio, pero es que no, es una llamada telefónica. Y hay que hacer alusión a que el cuento de ayer, Iván, parece que hasta los policías del SEBIN tienen coraje y a veces dicen que no. Entonces no es posible que ciertas operadoras y televisoras no lo tengan. Pero hablemos de cosas buenas, porque tú también me estás comentando con mucho ánimo la última película de Clint Eastwood. Sí, yo digo que esa es la mejor película para ver empezando este año. Se llama La Mula, de Mule. Es una película que dirige Clint Eastwood, tiene 88 años, ubiquémonos en el personaje. Actor, productor, un actor muy afamado en los 70 y los 80. O sea, es un hombre que hizo de todo. Y además miembro de la Asociación Nacional del Rifle. De los pocos directores y gente de Hollywood que... Pero bueno, tenemos un minutico, vamos a hablar de Iván. Sí. No, pero que quiero rescatar de Clint Eastwood, Víctor, que es un hombre que a esta edad él hace los proyectos que a él le interesan. Entonces él se mueve con presupuestos medios de 20 a 40 millones de dólares y él dice, bueno, yo te hago una película que va a tener retorno. Pero lo interesante es que él ha creado un discurso para hacer crítica social sin caer en cliché como lo está pasando a Spike Lee y a otros directores. Porque esto es la historia de un caso real en Iowa de un señor de 90 años que quedó en la calle y le ofrecieron trabajo transportando estupefacientes, ¿no? Porque no podemos hablar de eso hasta ahora aquí. Y el señor de 90 años le fue muy bien, empezó a hacer eso entre distintas ciudades de Estados Unidos. Esa es la historia. Entonces, claro, y usted la retrata, hay mucho humor, el drama se maneja muy bien, pero lo que queda de trasfondo allí es que, bueno, porque un ex veterano de Vietnam, un tipo que era una estrella brindando flores en ciertas comunidades de Estados Unidos, era famoso, porque queda en la calle. ¿Por qué le pasa a su señor de esa edad que se ve obligado a hacer eso? Tiene un muy buen cast también la película. Está Bradley Cooper, está Diane Wiest, está Andy García, o sea que se ve, así como tú dices en tu recomendación, lo mejor para empezar el año. Bueno, la voy a ver esta semana, cortesía de Iván Méndez, Iván por Caracas. Muchísimas gracias, Iván. Me deja muy preocupado y activado, digamos, en el último flanco de la libertad, que es un nuevo derecho humano, que es el derecho a estar comunicado por internet. Les quiero decir, si hay algo adicional con la ley, yo les escribo y de repente hacemos un contacto en la semana. ¿Sí? Dale, muchísimas gracias, Iván, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Unión Europea reiteró su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras ser detenido brevemente por el SEBIN. El abogado constitucionalista Tulio Álvarez afirmó que el país está en este momento en presencia de un régimen de facto. En consecuencia, no podemos juzgarlo desde la perspectiva constitucional, sino por los hechos, y el hecho político es el que se impone, ¿no? Trágicamente es así. Cuando nosotros estamos en un régimen de facto, no podemos analizar la Constitución como si fuera una democracia, ¿no? Esto tiene consecuencias importantes en cuanto a, en primer lugar, afirmar que la usurpación no se dio el 10 de enero. El 10 de enero es la consumación, pero la usurpación viene desde mucho antes de la propia simulacro de elección que se produjo en 2013. El segundo punto es que, dado que es una situación de hecho, fíjate que la comunidad internacional es la que ha dado el paso adelante. Almagro felicitó y reconoció la condición
de interino o encargado del presidente de la Asamblea Nacional, varios estados han hecho lo propio. Vecinos de Baruta trancaron esta mañana la autopista Prados del Este por falta de agua. En el estado Lara, Barquisimeto se llena hoy de júbilo para recibir la procesión de la Divina Pastora. En internacionales, elevados niveles de contaminación encienden las alarmas en Asia. Y en los deportes, serie semifinal del béisbol profesional venezolano que disputan Cardenales, Navegantes, Leones y Caribes, se reanudará este martes. 11:33 minutos, les habló Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla Libertad. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla Libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Ay, qué noche tan preciosa. De tu día, muestran todo su alegría de esta edad. Felicitaciones, doctora Aguiar. Bueno, estamos celebrando ya con el doctor Asdrúbal Aguiar sus primeros 70 años. Felicitaciones, doctor Asdrúbal Aguiar, y gracias por estar con nosotros para analizar la coyuntura del día de hoy, Día de la Divina Pastora. Muy bien, ciertamente yo lamentando no cumplir con una promesa que es la de ir todos los años el día de mi cumpleaños a Barquisimeto, entre otras cosas porque mi padre y mi madre son originarios de ese estado, ¿no? Y ha sido una constante, pero bueno, las circunstancias me han obligado a tener a la pastora en mente y en corazón, y bueno, celebrando hoy mis primeros 70 años, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Maravilla, además muy bien llevados y con muchísimos méritos y una trayectoria impecable, doctor, que nos contenta a todos los venezolanos, que además creemos que precisamente en las bases morales de la República es que podemos iniciar toda la reconstrucción que necesita el país. Así es, así es. Yo una de las cosas en las que he insistido y que ha sido mi tarea en el curso de los últimos 20 años, desde cuando dejé mis tareas como ministro de Relaciones Interiores y presidente encargado allá durante unos momentos en el año 98, momentos muy difíciles para Venezuela, ha sido la de repasar la historia, porque tenía muy presente aquel consejo que daba Rómulo Betancourt, de que era muy difícil gobernar al país si no se leía uno los 15 tomos de la historia de González Ginán, porque ciertamente que al repasar uno todos los intersticios y los elementos cotidianos de lo que ha sido la azarosa experiencia de la República, uno realmente encuentra una aclaración, una suerte de despeje de lo que son estas realidades que si no se manejan con firmeza y sobre todo con sentido de la oportunidad, ciertamente se pierden momentos estelares, ¿no? Venezuela siempre ha estado sometida no a un juego de azar, sino a un juego en donde las circunstancias históricas cambian cuando los actores saben tener sentido de la oportunidad, porque lamentablemente el tren de la historia se detiene apenas unos segundos en cada estación, y quienes se distraen en las circunstancias, si no se montan en el tren de la historia los deja atrás, ¿no? Tengo muy presente, recuerdo una visita que le hacía yo allá en el año 98
a Giulio Andreotti, que fue primer ministro de Italia, y le preguntaba por qué la tragedia que estaba viviendo él como cabeza del Partido Demócrata Cristiano, que era igual a la de Bettino Craxi, que estaba en ese momento exilado en África. Y me decía, bueno, simplemente estábamos caminando sobre la ferrovía y Bettino y yo no nos dimos cuenta de que pasaba el tren de la historia y nos llevó por delante, ¿no? Esto lamentablemente no parecen entenderlo mucho en Venezuela, a pesar de que la experiencia nuestra, repito, está muy nutrida de esas grandes verdades, ¿no? Ahora, ciertamente se oye el pitazo del tren de la historia, que está pasando nuevamente por el país. ¿Qué tenemos que hacer para no dejar pasar este momento histórico que a mí me parece que es efectivamente el determinante para nuestro futuro? Mira, en primer lugar hay un hecho cierto. Es lógico que todo líder, cuando es un verdadero líder, tenga una suerte de marco de garantías para poder manejarse. En este caso, el marco de garantías siempre lo ofrece la Constitución. En la historia venezolana esto tan es así que incluso en tiempos de dictaduras y de dictablandas, los presidentes trataban de respetar la Constitución no porque fuesen legalistas, sino porque entendían que era una suerte de ícono dentro de esa realidad mágica que nos ha sido muy propia. Y recuerdo que el presidente Gómez, que esto lo recuerdo por mis lecturas, el presidente Gómez, cuando decidía abandonar la presidencia de la República y mudarse a Maracay como comandante en jefe de la Fuerza Armada, él no se iba arbitrariamente, sino que esperaba que ocurriese la reforma constitucional para irse. Entonces, los elementos icónicos hacen parte fundamental de la vida venezolana. Pero además de esto, una vez que se tiene ese traje constitucional, es el sentido del momento y el sentido de la oportunidad. En Venezuela, muchos dirigentes políticos se los ha molido la historia porque no han tenido justamente la claridad del timing, la claridad del momento en que deben actuar. ¿Por qué razón? Porque la política también se hace de realidades. La política tiene que mineralizar acciones para que quienes le siguen al actor sepan que efectivamente la luz del poder está en un sitio y no está en otro sitio. Mi angustia en este momento radica básicamente en esto, ¿no? En que noto que hay una suerte de confusión que se refleja en los mismos comentarios de los observadores internacionales, por muy solidarios que estén siendo con la circunstancia que nosotros estamos viviendo, pero en donde si no existen de manera inmediata elementos icónicos y de simbología que configuren realmente como sitio del poder, en donde está ya formal y constitucionalmente, esta circunstancia puede simplemente transformarse en una verdadera tragedia en cosa de horas o en cosa de muy pocos días. Sí, yo coincido con usted en algo. A mí me parece que la política es, por supuesto, hechos, pero también uno no puede dejar de lado toda esta liturgia alrededor de la política. Y lo digo porque efectivamente la claridad de la situación o la falta de claridad de la situación no ayuda, hace que se pierda tiempo. Por ejemplo, hay un caso que yo no lo tengo claro y que tal vez usted me ayude a discernir con sus estudios y su experticia histórica. La juramentación, la liturgia de la juramentación para asumir un cargo. Luego de uno haber oído que por estos lados algunos se juramentan invocando a Guaycaipuro y todo eso, o sea, degradando esa narrativa, pero volvamos, la liturgia de la juramentación tiene sentido en este momento como parte, digamos, de los esfuerzos de ubicar el poder constitucional, o, digamos, no tiene sentido discutir sobre eso. Sí, mira, vamos a aclarar dos planos que son distintos y complementarios. Número uno, en la historia venezolana desde 1811 hasta el presente, nunca se ha admitido el principio de la ruptura del hilo constitucional o del llamado vacío de poder. Pongo un ejemplo. El general Gómez era presidente durante un quinquenio
y se reelegía para su segundo quinquenio. Pero como él sabía que desde el punto de vista sacramental se requería un timing entre el agotamiento de su primer mandato y la asunción del segundo mandato, en cosa de 6 horas se le transfería por parte del presidente Gómez el poder al presidente de la Corte Federal, que 6 horas después se lo devolvía al mismo dictador mediante el sacramento formal de la juramentación. Por esta razón, nunca se ha podido hablar en Venezuela de vacío constitucional, porque todas nuestras constituciones plenan totalmente ese tipo de circunstancias. Pongo el ejemplo. En los tiempos de la vigencia de la Constitución de 1961, yo tuve la oportunidad de ejercer la presidencia como encargado. ¿Por qué razón a mí se me tomaba un juramento y por qué razón había que dictar un decreto? Porque en Venezuela hasta ese momento, durante la vigencia de la Constitución del 61, no era competencia inherente del ministro de Relaciones Interiores ocupar la presidencia de la República en las faltas temporales del presidente. Cuando se rescató históricamente la figura del vicepresidente, el vicepresidente, al juramentarse como vicepresidente, tiene como competencia inherente el ejercer las funciones de jefe de Estado en las faltas temporales del presidente. Entonces, él teóricamente no necesita ninguna juramentación. Voy al caso actual que se está presentando en Venezuela. Es competencia inherente del presidente de la Asamblea Nacional el ocupar la presidencia de la República en los casos en que se da una hipótesis en donde el presidente electo no acude a la toma de juramentación. Eso es claro, eso es meridiano. Y debo decir algo, por cierto, hay un texto mío, un libro mío que fue publicado por Alan Brewer Carías en enero del año 2013, en donde se recogen 49 documentos, en donde todos los juristas venezolanos, sin duda alguna, purgaron totalmente el 233, incluso para las hipótesis que se están planteando en estas circunstancias. Así que yo no entiendo cómo es eso de que ahora tratan de, en medio de ejercicios leguleyescos, cambiar lo que fue la interpretación pacífica en esta materia, que se veía también en la experiencia histórica. Por eso yo he dicho que la primera usurpación tuvo lugar en Venezuela en enero del 2013, cuando el vicepresidente de la República asume la presidencia en calidad de encargado, no correspondiéndole por la ausencia del presidente electo para su toma de juramentación. Quien tenía que haber ejercido esa presidencia en esos momentos inmediatos era el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Pero pasemos la página. Eso no se cumplió, no se respetó, a pesar de la unanimidad de criterio. Yo he señalado y he compartido con Brewer Carías la tesis de que desde el punto de vista jurídico formal no se requiere de un nuevo acto de juramentación por parte del presidente de la Asamblea Nacional, porque es su competencia inherente ocupar provisoriamente la presidencia mientras se convocan elecciones. Pero ¿qué ocurre? Está el elemento sacramental y simbólico. Y fíjense ustedes que cuando ocurre el acto de usurpación en el Tribunal Supremo de Justicia Ilegítimo con sede en Caracas, ¿en qué punto insiste Nicolás Maduro, el usurpador? Que él tenía la banda presidencial que le había transferido Hugo Chávez y que cargaba en el cuello el collar del cual pende la llave en donde están los restos de Simón Bolívar, padre libertador. Porque él sabe que ese tipo de elementos icónicos son fundamentales no solo para el país, para la comunidad internacional, sino sobre todo para el mundo de la Fuerza Armada. Recuerden que hay muchos militares que son miembros de logias masónicas, muy apegados al mundo de los símbolos. Por eso los militares usan uniforme y no ejercen el mando sin ponerse el uniforme. Por eso los militares tienen toda una suerte de comportamientos sacramentales, porque en el caso de ellos, igual que en la iglesia, el hábito sí hace al monje. Entonces, en la medida en que eso no se despeja, ciertamente hay una incertidumbre. Y voy a una experiencia... Ya le voy a pedir al doctor Aguiar
un minuto para hacer el corte. Me parece muy importante, sí, señor, lo que está diciendo, y me gustaría que nos espere después del corte para cerrar esta idea que me parece esencial el que la podamos compartir. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos con el doctor Asdrúbal Aguiar, a quien tuve que interrumpir en su elaboración, pero me parece muy importante de lo que estamos hablando. ¿Cómo resolvemos en un momento en el que se necesita foco y ubicación de la situación? ¿Cómo resolvemos esta falta de liturgia sacramental en la que estamos? Mire, ahí está un problema. Por eso yo ponía el segundo ejemplo que creo que puede ser significativo. Yo recuerdo que a mí me tocó en 2 oportunidades acudir, en defecto del presidente de la República, a 2 actos muy solemnes que tienen lugar en el salón elíptico del Congreso de la República, que es el cierre del arca en donde están las actas de la independencia. ¿Qué es lo que ocurría? Yo acudía como encargado de la presidencia, pero el propio presidente me decía: no puedes ir al acto si no endosas el collar del cual pende la llave justamente con la cual se cerraba el arca en donde reposan las actas fundacionales de la República. ¿Por qué? Porque ese elemento simbológico siempre ha sido fundamental en la vida de Venezuela. Ahora, pongamos un tema de lado. ¿Qué es lo que está pasando? Y no nos caigamos a embuste. Han buscado algunos juristas de ocasión, fundamentalmente en el mundo español. Debo recordar que fueron los españoles los que nos vendieron el bodrio de 1999, para que a última hora digan que es que en Venezuela la constitucionalidad fue destruida y que como consecuencia de ello se requiere un proceso de restablecimiento paulatino y progresivo. Esto es verdad y es mentira, porque simplemente cada leguleyo hace mención de la parte del artículo de la Constitución que le conviene a su causa personal o política, pero no lee el artículo de conjunto. ¿Qué dice el 333 de la Constitución? Es cierto que ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de contribuir al restablecimiento de la Constitución, vale decir, ahí hay una tarea de progresividad en la que tienen que comprometerse muchos. Pero el encabezamiento de ese artículo dice: esta Constitución no pierde su vigencia ni su fuerza, a pesar de que se haya intentado derogarla por vías distintas a las previstas en la Constitución o por las vías de hecho. ¿Qué significa esto? Que las partes de la Constitución que pueden realizarse de manera inmediata tienen que realizarse. Entonces quieren meter el artículo 233 que obliga al presidente de la Asamblea Nacional, salvo que renuncie a la presidencia de la Asamblea,
a ejercer como presidente encargado de la República para transformarlo en una suerte de colegiado gubernamental asambleario que no existe en la tradición histórica y constitucional del país. Ese ejercicio asambleario solo se hizo en 1811 y como consecuencia de eso hubo lugar a la caída de la Primera República. Toda nuestra tradición constitucional de 1830 hasta el presente indica todo lo contrario. Ahora, ¿de qué manera se visualiza o se focaliza en dónde está realmente el foco legítimo del poder ejecutivo que tiene la representación del Estado y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional? Bueno, si no quiere usted juramentarse porque usted considera que ya se juramentó, emita algunos actos fundamentales que revelen su condición como jefe de Estado y jefe de gobierno. Por ejemplo, nombra embajadores en Colombia, en Brasilia y en Estados Unidos. Y ya con esos actos simbólicos y materiales, usted está en ejercicio cabal de la presidencia de la República en calidad de encargado. Pero en la medida en que haya esa situación dubitativa, que no la comprenden, repito, algunos presidentes en el exterior que dicen, caramba, les pusimos la alfombra completa y vemos que todavía hay dudas. Yo eso lo aclaré, debo decirlo, mis queridos amigos, en la tarde de ayer, cuando yo escuché la explicación de mi estimado amigo Henry Ramos. Él claramente dice, no queremos gobierno provisorio, creo que tenemos que coexistir y convivir con lo que tenemos hasta que Dios diga. Escuché la exposición de mi discípulo Julio Borges y escuché lo que dijo Leopoldo después de la liberación de Guaidó. Y en el fondo, Leopoldo Borges y Julio coinciden en la tesis de que en definitiva tiene que haber, para tratar de armonizar los extremos, una suerte de gobierno asambleario en donde las cosas se vayan haciendo poco a poco. Pero ese poco a poco lleva a la pérdida del timing y lleva al derrumbamiento de los elementos icónicos que se requieren para poder sostener la guía de la nave de la República, sin lo cual la República se va al fondo y sin lo cual la República arriesga de nuevo caer en manos justamente de los usurpadores, de los dictadores, de quienes por la vía de los hechos simplemente han controlado hasta este momento el ejercicio del poder. Así que esto es una cosa de horas, esto es una cosa que no puede ciertamente dilatarse. Y repito, el presidente de la Asamblea Nacional es, quiéralo o no, el encargado de la presidencia de la República. Y por eso es que a mí me preocupa, y lo digo de buena fe, así como existe el pecado de la usurpación constitucional, que está previsto en la Constitución del 99, existe también el pecado de omisión constitucional. Y lo lamentable es que tanto la usurpación como la omisión implican responsabilidades personales e individuales. Y en el momento en que uno tiene que responder por haber omitido un acto de poder que le corresponde por vía de competencia, ahí uno no puede decir, caramba, es que mire, es que no me lo permitía fulano, o no me lo permitía sutano, o no podía hacer esto, no podía hacer aquello otro, porque simplemente no contaba con el acompañamiento. No, usted tiene esa responsabilidad. Y yo voy a lo central, la política no se ejerce con pólizas de seguro. Por Dios, vean la experiencia de Hugo Chávez Frías, que se lee en la historia nuestra del siglo XIX y del siglo XX. Así. Él no pidió una póliza de seguro, no le fue bien en la primera oportunidad, pero fracturó el curso de la historia en Venezuela. Así es. El presidente Larrazábal, en el momento en que cae Pérez Jiménez, asume un gobierno trucho, como dicen los argentinos, no bien avenido, entre ellos con la presencia de Romero Villate y otro comandante muy próximo al general Pérez Jiménez. Pero una vez que constituyó la Junta y que se incorpora al país, en el camino cambia e incorpora a Eugenio Mendoza y a Blas Lamberti al poder para darle mayor estabilidad. Así es. Bueno, pero muchísimas no gracias. Perder el timing. Así es. Yo Esto es lo que me angustia, ¿no? Sí. Igual es mi angustia, comparto su angustia, comparto su diagnóstico y quisiera poder compartir con usted un fuerte abrazo
por Sí, sus feliz 70 cumpleaños. Además que el doctor aniversario. Aguiar siempre pedagógico, didáctico, claro y sencillo. Esperamos que nuestra audiencia haya podido entender este dilema tan importante por el cual está pasando nuestro país, ¿no? Feliz cumpleaños y Feliz esperamos cumpleaños. volver a contactarlo de nuevo muy pronto. Muchas gracias al Muchas doctor gracias. Asdrúbal Agriar. República. Y con esto terminamos nosotros Aquí se habla libertad, hoy lunes 14 de enero del año 2019. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilip Sarcaya, que bajó a saludarnos y estamos muy contentos de su saludo. En la producción, Kenyer Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, Rocío Guijarro. Y quien les habla, Víctor Maldonado. Feliz día de la próximo Divina miércoles. Pastora y que la Divina Pastora nos abra bendiga. el camino hacia la libertad. Así es. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. De pronto, te despiertas por la mañana y resulta que hay un decreto ley por el cual ha quedado abolido el número 0. ¡Wow! Intenta